al vicealmirante en retiro, Francisco Calixto Giampietri, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, vicealmirante? ¿Cómo está? Muy buenas noches, vicealmirante. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, la pregunta es esta. Veo hoy día, desde ayer más bien, en redes sociales, toda una serie de personajes que tienen que ver con el mundo, pues, que se llama el mundo de los caviares, que básicamente presionan a la presidenta y le dicen que ella no se puede abstraer de tener responsabilidades, diciendo que no tiene el comando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ponen mil y un ejemplos, mil y un, digamos, propuestas, y sacan incluso la sentencia que condenó a Fujimori y dicen que ese es el caso que a ella básicamente la tocaría. O sea, bajo ese paraguas es que ella le tocaría asumir algún tipo de responsabilidad. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, primero, más allá de agradecer la presencia acá en el set, realmente es desafortunada una expresión de esa naturaleza, ¿no? La jefa suprema de la Fuerza Armada, su mismo nombre lo dice, está sobre la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y sobre ella no hay nadie más. Y la utilización de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en operaciones contra el Frente Interno, obedecen a una orden expresa de la Presidenta de la República. Si ella no comanda la Fuerza Armada, entonces la Fuerza Armada no saldría, ¿no? Y más allá de ser solamente una orden verbal, existe un refrendo a través de una resolución suprema. Entonces esto de decir que yo no tengo el mando, que yo tengo el mando pero no el comando, como dicen ustedes y como se lee a leguas, es tratar de sacar el cuerpo de lo que va a venir después. Ellos ya están viendo, impulsado por la corriente caviar, de que se le viene después de este informe, que para mí es un informe espurio, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pueden ser sometidos posteriormente a la Corte. Entonces, en previsión, como una especie de control de daños, lo que están tratando de hacer es curarse en salud, ¿no? Y esto no es así, porque la misma Corte Suprema ya emitió una sentencia en el caso de Barrios Altos y en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, en donde expresamente dice que el jefe de Supremo de la Fuerza Armada tiene comando sobre las Fuerzas Armadas. Y la jefa de las Fuerzas Armadas y la jefa suprema de las Fuerzas Armadas no puede decir que ella no lo tiene, porque en todo caso ya no sería la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, sino tendríamos que cambiarle el nombre, no le podríamos poner, no sé, la jefa administrativa de las Fuerzas Armadas, porque ella no es la jefa suprema. Entonces, ahora, lo que no puede ser eso. Lo que sí, digamos, está claro es que es poco probable que ella haya dicho vayan y maten a 60 personas, ¿no? O sea, no, pero eso no ha sucedido, y esa orden es ilegal. Esa orden, primero, que no se puede dar, y segundo, que no se puede cumplir. No es que, entendamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tienen como misión ir y atacar peruanos. Esa no es su misión. Ellos han ido a controlar un problema que se había suscitado en donde han sido atacados. Y existen reglas de enfrentamiento y reglas de uso de la fuerza que están detalladas y son legales. Y de acuerdo a cómo va la gradualidad avanzando en el conflicto, entonces se va migrando de un a otro estamento en el uso de la fuerza. El Estado tiene el control del uso de la fuerza legal. La turba no usa la fuerza, usa la violencia, que es totalmente diferente. El control del uso de la fuerza es legal, y esa legalidad es un monopolio del Estado. Y el Estado no puede, el caviarismo, ¿no? o otras corrientes no pueden pretender de que hayan igualdad de condiciones para poder aplicar la fuerza. Porque si se tienen igualdad de condiciones, ¿qué cosa es lo que se incentiva? El conflicto. Si usted tiene igualdad de condiciones contra la otra parte, entonces el conflicto se genera. Si la otra parte tiene una superioridad sobre usted, que es el que tiene el monopolio de la fuerza y el que tiene que instituir el orden, entonces usted lo va a pensar dos veces antes de enfrentarse, ¿no? Ahora, vicealmirante, no solamente dijo, pues yo no comando, sino los protocolos lo deciden ellos en terreno. Entonces, si analizamos eso, me parece que por ahí también va el análisis, ¿no? Porque definitivamente es
de acuerdo y vinculado con este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicen o llegan a conclusiones que son polémicas y se pueden debatir, pero definitivamente, siendo ella la jefa supremo, deja a los generales y a todo el cuerpo pues militar y las Fuerzas Armadas con una percepción de diciendo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, acá hay dos cosas que tenemos que ver rápidamente, ¿no? Primero, los protocolos a nivel táctico, operativo, los tienen que hacer los soldados y los oficiales y el personal que es lo que va, y lo tiene que cumplir el personal que va a actuar en la parte táctica, ¿no es cierto? Pero los protocolos arrancan desde la decisión política. Si no hay decisión política, el resto muere. Entonces, si la Presidenta de la República decide sacar la Fuerza Armada, tiene que entender de que están sacando la Fuerza Armada porque la capacidad de la Policía Nacional lamentablemente fue rebasada. Y después de la Fuerza Armada ya no queda nada. Después de eso, el desorden va a ser total. Entonces, la Fuerza Armada no puede ser sobrepasada y la Fuerza Armada no puede ser apabullada por la turba. De lo contrario, vamos a la pérdida del país. Es lo siguiente que sucede. Entonces, si uno saca la Fuerza Armada, tiene que tener la conciencia lógica de saber de que esto va definitivamente a generar enfrentamiento. Y hay que hacerlo con la contundencia del caso para que el enfrentamiento sea reducido al máximo, y una de ellas es la disuasión, y la disuasión va por la superioridad de medios, ¿no? Ahora, pero ¿considera usted, vicealmirante, que este impasse ya pasó? Ella ya salió en los medios diciendo que no ratifica y sobre todo le da el respaldarazo, o quedaría ahí como una sensación, una percepción de que, bueno, la presidenta no solamente tuvo un comentario desafortunado, sino que realmente no estaría liderando todo ello, ¿no? Estas reuniones que... O sea, ¿cuál es la percepción que tiene? Y también las consecuencias a futuro, ¿no? Bueno, la presidenta además, ha tratado... Perdón, almirante, complementando lo que dice Carmen, porque además, Carmen, la presidenta se apoya hasta ahora en las Fuerzas Armadas, porque no tiene partido político, no tiene mayoría parlamentaria, no tiene bancada, entonces quien sostiene a la presidenta, y tampoco tiene la opinión pública a favor, porque si vemos las encuestas, la gente no la quiere todavía como presidente. Entonces, quien la apoya realmente es la institucionalidad, ¿no es cierto? La constitucionalidad y las Fuerzas Armadas, que son parte de esa institucionalidad digamos, del país. Entonces, si ella se enfrenta a las Fuerzas Armadas o se lava las manos o quita cuerpo, ¿de qué manera, digamos, las Fuerzas Armadas la van a apoyar? Bueno, es que no es misión ni función de la Fuerza Armada apoyar a un presidente de turno. Y esto tenemos ejemplos desde muy atrás. Miguel Grau decía, el único caudillo que tengo yo es la Constitución. No, la Fuerza Armada no apoya a un gobierno de turno. La Fuerza Armada apoya la constitucionalidad, la institucionalidad. La Fuerza Armada se apoya en dos, entre otras cosas, tiene muy claros dos columnas. Una es la institucionalidad, en donde van las reglas, las leyes, los reglamentos, los procedimientos. Y eso hay que dejárselo a la Fuerza Armada, que trabaje ahí en esto. Y por el otro lado es el cultivo de valores. La Fuerza Armada se basa en valores de legalidad, en valores de lealtad, en valores que en ese momento no se están desarrollando demasiado, ¿no es cierto? Y el liderazgo. El liderazgo no se ejerce por decreto supremo. El liderazgo se gana cuando uno le da ese ejemplo al soldado, cuando uno se preocupa por el soldado, cuando uno trabaja y va al costado del soldado. Lo que está haciendo la presidenta Boluarte no está apoyado en ese lado. Sacar el cuerpo y decir, yo no sé, bueno, eso es un procedimiento interno, yo mando pero no comando. Entonces que el día de mañana se saque la banda presidencial en la ceremonia de la Fuerza Armada, que se retire el bastón de mando, porque ustedes ven a todas las ceremonias de la Fuerza Armada, ella va con un bastón de mando. Bastón de mando, que viene de la época del Barayoc, de los incas. Ahí lo tiene, con las insignias de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces ella comanda las Fuerzas Armadas y las Fuerzas porque tiene un bastón de mando. Y tiene una placa aquí, con 5 soles, que es la placa de la insignia de mando de las Fuerzas Armadas. Y cuando hacen honores a la llegada del presidente de la República, le disparan 21 cañonazos, más que al comandante general, más que al ministro de Defensa, más que a todos. Porque ahí está el número 1 en la cadena de mando de la Fuerza Armada. O sea, no me puede decir a mí que yo mando, pero no comando. Eso es un tema semántico que no debería estar en discusión en este momento.
Pero retomo nuevamente mi pregunta en el impacto, las consecuencias que esto puede tener a largo plazo y también en el sentir dentro también de las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no solamente en este gobierno, sino en muchos gobiernos, han sido golpeadas y constantemente golpeadas. Pero eso no va a mellar ni la capacidad, ni la moral del soldado, ni del policía. Mientras que la señora Boluarte dice, yo no los comando, la gente está en el BRAE luchando contra el terrorismo. La gente está en el sur defendiendo la frontera. Y la señora dice, no, yo no los comando. Entonces yo no creo que eso sea lo que un líder debe de hacer. Qué diferente hubiese sido que la señora Boluarte hubiese dicho, yo di la orden de que vayan y que restituyan la paz con firmeza. Y si alguien ha extralimitado las órdenes que se han dado, pues hay que individualizarlos y juzgarlos. Hubiese quedado como una campeona. Pero ella dijo lo más fácil, no, yo no tengo nada que ver acá. Y eso no creo que sea lo que debe hacerse. Pero eso no va a mediar la fuerza del soldado o la moral del soldado, ni de la Fuerza Armada, ni del policía. Los soldados y los policías seguirán haciendo lo que han hecho en este país durante toda la vida. La paz que tenemos en este momento en el Perú descansa en la sangre y el sacrificio de civiles, de militares y de policías que hasta han muerto por este país. Entonces, las declaraciones de una presidenta de turno no van a mellar la moral ni de la Fuerza Armada ni de la Policía Nacional. Ahora, vicealmirante, ¿cómo va la situación en Puno? Porque en Puno, al parecer, se ha restablecido, digamos, la vida cotidiana, se están abriendo los mercados, pero se amenazan desde ahí se amenaza con hacer marchas otra vez a Lima. Pero sobre todo hemos visto un espectáculo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que es insólito, ¿no? Quieren izar el pabellón nacional y una turba muy pequeña, ¿no es cierto? No le da la gana que la Fuerza Armada ice el pabellón nacional, como es tradición izarlo. Y la Fuerza Armada se retira prácticamente sin hacer nada. Entonces, cualquier civil dice, ¿pero qué está pasando acá? O sea, si ya no respetan ni a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas no dicen ni mus, y salen de escena, ¿no es cierto? ¿En qué país vivimos? O sea, ¿cómo? ¿Hay tierras liberadas? ¿Hay tierras de exactamente, nadie? que era lo que decía Abimael Guzmán, zonas liberadas. Entonces, ¿Puno es una zona liberada o no? No, Puno no es una zona liberada y el Perú no puede tener zonas liberadas, ¿no? Hay que restituir el orden definitivamente. Lo que sucedió en Puno fue lamentable, pero hay que estar en el momento que el episodio está sucediéndose y desenvolviéndose, ¿no? Es como el periodista que está en el campo, ¿no? Él evalúa en el campo qué cosa es lo mejor que se tiene que hacer. En ese momento, el jefe de patrulla definitivamente dijo, bueno, antes de enfrentarme a la población civil, prefiero retirar las tropas para no generar un conflicto mayor. Pero definitivamente ha debido de efectuarse una verdadera o más exhaustiva evaluación de inteligencia y ver qué cosa es lo que se iba a encontrar en la plaza antes de mandar a un grupo de efectivos sin el soporte suficiente, ¿no? Se hubieran debido tomar las precauciones de seguridad y la inteligencia, yo creo que ahí flaqueó un poco, ¿no? Y cuando hablamos precisamente de inteligencia, y aquí lo hemos analizado mucho incluso con expertos, ¿no? En cuanto a la transparencia, en cuanto también al trabajo coordinado con todas las instituciones correspondientes, porque en resumen para nuestros oyentes, ¿no? Lo que se dice es que la inteligencia hemos perdido operatividad en terreno en cuanto a la inteligencia, y que eso también ha surgido, se ha gestado desde la época de Pedro Castillo Terrones. Entonces, desde ese momento hemos tenido, digamos, se podría decir pues que se ha disminuido el trabajo de inteligencia. Ahora, el trabajo de inteligencia obviamente va de la mano de cómo uno va a operar en terreno, de qué estrategia o qué tácticas va a tomar. En ese sentido, si no se tiene el insumo, no se tiene la herramienta, no se tiene la fuente, no se tiene la data, ¿cómo vas a actuar? ¿Y de qué manera también vas a desplegar a tus Fuerzas Armadas para tratar de contener algo que realmente ni siquiera lo tienes mapeado? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, desde la época de Castillo, como usted muy bien indicó, ese señor lo que se dedicó es a fracturar el Estado desde adentro y romper la institucionalidad. Y uno de los blancos fue el sistema de inteligencia. Claro. Y ahí eso ha sido evidente y hasta el día de hoy estamos sufriendo esos estragos, ¿no? Y como usted muy bien lo dice, y parece que usted se dio curso de planeamiento estratégico operativo, ningún planeamiento puede hacerse si no se tiene una apreciación de la situación de inteligencia. La apreciación de situación de inteligencia es el primer documento que recibe el comandante para de ahí desprender
el procedimiento operativo apoyado en la inteligencia que se tiene. Entonces, si no tenemos una buena apreciación de la situación de inteligencia, el planeamiento, ergo la operación, va a ser un desastre, ¿no? El primer muerto va a ser el plan. Eso es muy importante y me parece que ahora en adelante, luego también de las declaraciones polémicas donde se ve a una presidenta que está, a ver, si lo decimos sinceramente, está tratando de evadir su responsabilidad, que viene luego también de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que la pida básicamente el trabajo también de las Fuerzas Armadas, porque hay que decirlo, si bien hay muertes y hay casos que se tienen que individualizar y se tienen que investigar, porque obviamente todos los casos se tienen que investigar, pero no se puede meter en un saco absolutamente Así a todos. es. Y de la forma como se ha hecho, ¿no? Y sobre todo la reacción peruana. Yo se lo pregunto a vicealmirante, la reacción peruana desde todos los ámbitos, ya sea de fuero político, militar, institucional, frente a esa narrativa internacional que se ha instalado y poco a poco, porque no solamente es una narrativa de que Dina Boluarte no es la presidenta, ojo, y que no solamente sale de Manuel López Obrador o de Gustavo Petro, no, sino es el accionar de nuestra institucionalidad, que es lo más grave, porque Dina Boluarte va a pasar y vamos a tener otro presidente, pero el tema es que la institucionalidad se tiene que respetar y nosotros tenemos que defenderlo y defender también a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional. Bueno, la institucionalidad se tiene que defender definitivamente, pero se tiene que defender comenzando desde el más alto nivel del Estado, ¿no? Ese informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es espurio. Ese informe no sirve, más allá de que no sea vinculante, nunca se debió dar. Primero porque para que una comisión de derechos humanos venga al Perú es porque alguna de las partes afectadas lo pide. No existen informes de comisiones interamericanas de derechos humanos de parte. Ellos han actuado de parte y eso no está bien. Entonces lo que debió hacer la presidenta Boluarte en el primer momento es rechazar de plano todo el contenido de ese documento, porque ese documento no tiene ningún tipo de valor. Si acá han habido supuestamente, cosa que es cuestión de investigar, excesos, los tiene que investigar el sistema judicial peruano. Y que se encuentren los responsables y ya está. Que se individualicen. Totalmente. Y a esos señores hay que meterlos presos. Ajá. Pero no pueden decir que acá se hicieron violaciones de derechos humanos y masacres. O sea, la señora Boluarte realmente debió rechazar ese informe, y ese informe debe ser llevado donde debe estar, en el archivo, o mejor dicho, en el tacho de basura. Bueno, vicealmirante retirado Francisco Calixto Giampietri, le agradecemos mucho su participación en el programa.